Precisamente le damos la bienvenida a la representante a la Cámara, Jennifer Arias. Un balance importante ha presentado usted en redes sociales sobre la gestión que se ha cumplido por parte suya, no solamente abogando por el meta, sino igualmente por el país. Varios temas, en el tema de la vivienda, en el tema del empleo, en el tema de la mujer, en la defensa del niño, del adulto mayor, importante en el sector agropecuario, igualmente propuestas importantes. Podemos resumir de todo esto, Jennifer Arias. Bueno, nosotros hemos tenido un año bien particular, es un año lleno de retos, de dificultades, y creo que ha sido un año con situaciones que uno, pues, obviamente no se esperaba. Yo este año, pues, he presentado varios proyectos de ley, he sido ponente y hemos logrado sacar adelante otros tantos proyectos de ley. Adicionalmente a eso logramos durante este periodo donde había tanta incertidumbre con el gobierno nacional, los cosas importantes como por ejemplo esa prima adicional que se le dio al sector de la salud. Eso fue una solicitud hecha por nosotros. Creo que de alguna manera mitigó las dificultades del sector de la salud, y que hayan algunas dificultades todavía, por supuesto. Esto ayudó muchísimo. Pero creo que fueron medidas importantes, como por ejemplo que se pudiera reducir el valor del pago de la pensión, que no se le cortaran los servicios a aquellos que durante el aislamiento no podían pagar la salud, pues porque obviamente si uno no pagaba, pues no se atendían, pues eso era muy grave, eso logramos hacerlo. Logramos medidas muy importantes como por ejemplo el PAES, que es el pago para la nómina, para dar subsidio a la nómina al empresariado. Inicialmente este final de año y se extiende hasta marzo. Logramos el incremento solidario, no incremento en el número de ciudadanos beneficiados, sino incremento en la fecha, que se expandiera la fecha del próximo año también. Damos cosas muy importantes en el tema de violencia contra la mujer, con las líneas que necesitaron por parte de la vicepresidencia y por parte del gobierno nacional, y el acompañamiento psicológico a las mujeres que pues estaban teniendo seguramente muchas dificultades. Una situación compleja con el tema de las pruebas, en que no se hacían las pruebas, no se hacían los resultados a todo el tiempo, y luego pues de varios debates que hicimos al ministerio salió que era la ruta de guía de cómo se debía hacer el proceso de las pruebas, y creo que fue muy importante para ayudar a mitigar un poco el contagio. Era obviamente complejo, pero logramos que se hiciera una buena digamos como ruta para que la ciudadanía se pudiera ver bien orientada para tener resultados a tiempo. También hicimos una serie de discusiones con las EPS y con IPS y el gobierno nacional respecto al pago de la deuda que se tenía por parte del gobierno a las IPS. Logramos que se les pagaran a varias, tanto públicas como privadas, especialmente aquí en el caso mío del Meta, y logramos hacer varios meses de trabajo. Estos meses de trabajo nos permitieron que se les pagara a quienes se les adeudaba, no todo, una parte, digamos que eso nos permitía que siguiera el funcionamiento del sistema en esta crisis tan horrible que vivimos. Eso fue bien importante, y por supuesto también sobre todo lo que tiene que ver con un pago al hospital y a la ESO departamental. También adicionalmente a eso, pues avanzar en todo lo que tiene que ver con pago, digamos, del punto final, la ley de punto final, que es bien importante para el sistema de salud. Y también hicimos algunos debates, entre ellos un debate que se hizo a FECODE, sobre todo lo que tiene que ver con abuso a menores. Yo me acuerdo que fue un poco incluso debatido en redes sociales,
pero pues creo que eso es un flagelo bien grave que debemos tener en cuenta. Adicionalmente a eso, pues presentamos varios proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley de turismo, que fue súper importante sacarlo. En ese se reduce el IVA, por ejemplo, los tickets aéreos del 9 al 5%, se retiran los impuestos a todas las empresas relacionadas con el sector, se hace una reducción supremamente importante de la sobretasa de la energía, que esa afecta de manera importante al sector y que pues lo que buscábamos era reducirle costos, y esto le reduce los costos porque se vuelve cero. Es muy importante para la reactivación todo lo que tiene que ver con la reducción impositiva general del sector turístico, como por ejemplo el impoconsumo, que también se redujo para restaurantes, bares, todo lo que tiene que ver con bebidas y licor. Este fue un proyecto que ya se presentó, que es Ley de la República, dentro de muy poco, allá para Asunción Presidencial. También presentamos un proyecto de ley de emprendimiento que se llama Reactivarse. También está listo para la Asunción Presidencial. Yo soy presidente de la Cámara encargada para debatir este proyecto. Y este proyecto lo que busca es fortalecer el sector cultural, darle herramientas al sector cultural que está gravemente afectado también por la crisis, para que puedan tener algunos beneficios tributarios, algunos beneficios económicos, que se pueda organizar en el sector, porque el sector está un poco desordenado, no es así, no es claro detalles a las diferentes aristas del sector. Entonces, este proyecto, que es muy bonito, busca reactivar el sector, fortalecer el emprendimiento, pero sobre todo organizarlo también. Presentamos, por supuesto, el proyecto de ley de vivienda urbana, ya lo había hablado en este medio varias veces. Está listo también para la sanción presidencial, esperamos que empiece a acceder a partir del próximo año, y nos va a permitir pues fortalecer el sector de la vivienda. Ha sido un gran ganador de la economía. Este año es un año importante en materia de vivienda y esperamos que el próximo año siga siendo de esta forma y de esta manera. Y bueno, se nos quedaron algunas cosas pendientes. Esto es a grandes rasgos lo que se ha hecho. Obviamente ha sido un año de mucho trabajo y de muchísimas más cosas, pero no me quisiera extender mucho más, traté de mencionar como lo más importante. Nos quedaron por algunas cosas. Para mí un proyecto que no hemos podido debatir, el último debate, que también es de mi autoría, que es el proyecto de ley que busca que no se tenga en cuenta las de riesgo para los créditos de vivienda de personas cabeza de hogar. No lo pudimos debatir porque hubo mucho trabajo, muchos proyectos, y no alcanzamos a debatirlo. Es un debate en Senado, espero poderlo hacer el próximo año, en marzo, para poder. Finalmente, también contarles que se aprobó la ley estatutaria del Código Electoral. Fue un debate largo, pero creo que es muy importante que logramos esa historia. Después de 34 años de tener el Código, el Código actual tiene 34 años de vigencia, pero adicionalmente de tener 34 años de vigencia, no fue hecho en el Congreso, fue hecho por el presidente y un asesor, no fue llevado a la discusión al Congreso, y este estuvo en el Congreso. Creo que es un tema histórico, se cambiaron muchas cosas importantes. Por ejemplo, se amplió el horario de la jornada electoral hasta las 5 de la tarde. Van a tener algunos beneficios en turnos de vivienda y demás a las personas que voten. Se plantea lo más importante, una de las cosas más importantes es en la cuota de género. Nosotros desde la Comisión de la Mujer dimos una lucha para que esto fuera una realidad, y lo que significa es que las listas para todas las corporaciones, la mitad mujeres y la mitad hombres, y esto nos va a permitir cada día ir teniendo más mujeres representándonos. El código además trae la depuración del tiempo electoral, lo que incluye la depuración militares, de personas fallecidas, de personas de otros países que han obtenido de manera fraudulenta la nacionalidad. Y adicionalmente a eso incluye
la posibilidad del voto mixto, que para mí es otra de las cosas importantes, y es que cuando uno vota, se imprima el tarjetón una máquina, de tal manera que no le puedan ningún jurado de votación, que pasaba mucho, anular el voto. Esto es a grandes rasgos lo que hemos hecho, ha sido un año lleno de complicaciones, lleno de retos, con muchas dificultades, pero a la vez hemos venido trabajando por tratar de lograr, pues, de alguna manera, apaciguar esta crisis. Hablando de su partido, que podría ser histórico, el tema que tiene que ver con la disminución del número de congresistas y su salario, es un tema que está trabajando su partido Centro Democrático. Nosotros desde el Partido del Centro Democrático, tanto cada congreso, los actuales como los anteriores, hemos presentado 4 proyectos de ley en búsqueda de congelar los salarios y disminuir la cantidad de congresistas que hay. No han prosperado, por supuesto, es difícil que prosperen en el Congreso, pero sin embargo pues lo hemos seguido insistiendo e intentando. La última intento será en el referendo, que también lo proponemos como parte integral del referendo, que se permita reducir el Congreso. Consideramos que es importante poderlo hacer tanto en Cámara como en Senado y poder lograr que se tenga una reducción en el gasto general. Sin embargo, pues, estamos en ese trabajo, no es fácil y seguimos impulsándolo hasta que lo podamos conseguir. Finalmente el presidente nos hizo unas promesas de campaña, pero pues hay que contarle a la ciudadanía que no están en manos del presidente y a veces ni siquiera de nosotros como congresistas. Y no va a referir al aumento del salario de los congresistas. Se ha generado una polémica enorme. Y yo entiendo la razón de la polémica. Sin embargo, el artículo 187 de la Constitución y la ley segunda de 1992 le exigen al presidente de la República hacer ese aumento. Es un tema constitucional y legal que él no se puede respetar y que él debe cumplir. Así no estoy de acuerdo. Hay cosas en las que no está de acuerdo, pero la ley no cumpliría, el primer mandatario debe cumplirla. Por supuesto, en este momento no es apropiado, pero no pueden cumplir la ley. Fíjense, por ejemplo, nosotros como Centro Democrático, el gobierno nacional, que le descontaran a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado el 10% de sus sueldos para donarlo a obras sociales en medio de la pandemia. Nosotros hicimos eso desde mayo, más o menos, y lo solicitamos desde mayo. El presidente nos escuchó, estuvo de acuerdo, lo hizo, y la Corte Constitucional nos tuvo donar ese salario porque simplemente según la Corte era inconstitucional. Entonces hay cosas que no dependen de nosotros, el presidente no puede dejar de cumplir la ley. Hay una persecución grande contra él. Entonces ese salario, ese aumento de salario, por supuesto se tiene que dar y tiene una fórmula, además, no es algo que lo corresponde, hay una fórmula. Entonces, pues lo que vamos a hacer desde el Centro Democrático, además de seguir en la lucha para reducir los salarios, es buscar la posibilidad de hacer una donación a la Fundación Una Mano en el Corazón durante todo el año, este aumento, y al final para hacer una obra social. El valor que nosotros calculamos que podríamos, digamos, donar por este momento son 624 millones, que es bastante recurso para poder hacer una obra social. Bueno, muy amable representante Ferrarias por este balance que ha hecho a esta hora en Ondas del Meta. Buen día y éxito y que tenga un feliz fin de año. Felicidades. Muchas gracias, un feliz fin de año, que Dios los bendiga.